Hola amigos de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Se cumple este año el 150 aniversario de la Revolución La Gloriosa, una revolución que destronó a la reina Isabel II y dio inicio a un movimiento incipiente de libertades que fueron muy significativas para la comunidad evangélica en España, como vamos a ver hoy. Queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Cuántos años hace que se fundó tu iglesia? Cuéntanos también cómo este programa te ayuda. Nos gustaría conocer esos pequeños detalles de cómo Dios usa este programa en tu vida. Y lo puedes hacer a través de las redes sociales o por el WhatsApp 673 466 366. Bueno, pues vamos ya con nuestro reportaje. Cádiz, 1812. El movimiento liberal promulga la primera constitución de la historia de España. Pero aunque cae el absolutismo, no se da pie a la libertad religiosa. Los protestantes continúan así la difusión de su fe y de la Biblia desde la clandestinidad, la cárcel o el exilio. Queda todavía más de medio siglo para ver su sueño hecho realidad. Se abre un proceso para dar libertades, pero no para que se pueda poner límites a esa uniformidad religiosa que ha sido uno de los elementos de vertebración histórica de lo que es ser español. Entonces, por eso ha costado tanto meter en la libertad religiosa y señalar que se puede ser español y al mismo tiempo pertenecer a otra religión que no sea la católico-romana. Las luchas entre los liberales y el monarca Fernando VII, entre libertades y absolutismo, marcan las siguientes 2 décadas. Después, durante el reinado de Isabel II, se suceden las Cartas Magnas de 1837, 45 y 56. En ninguna de ellas triunfaría la libertad de culto. La supresión de la Inquisición en 1834 no trae ni siquiera tolerancia a los disidentes. El índice de libros prohibidos sigue publicándose, donde están condenadas las traducciones bíblicas, la literatura protestante y también la primera prensa protestante española que nace y se imprime en el exterior. En aquella monarquía parlamentaria, los partidos liberales, unos de corte más moderado y otros más progresistas, luchan por el poder. Los frecuentes pronunciamientos militares van seguidos de elecciones. Mientras, llegan algunos avances al país, como el ferrocarril. Pero los escándalos en la corte y la influencia conservadora de la reina, fruto de su vigente soberanía compartida, generan recelos dentro del sector progresista. Teníamos por un lado a Isabel II con una vida muy disoluta y ciertos confesores que la cubrían y la apoyaban, a la famosa Sor Patrocinio, la monja de las llagas, que se hacía unas llagas falsas para intentar derrocar gobiernos y poner gobiernos más conservadores. En 1860, Isabel II condena a 9 años de cárcel a Manuel Matamoros y a otra veintena de líderes protestantes. La labor clandestina de las congregaciones queda al descubierto. Ante el revuelo internacional, en 1863 un comité de personalidades, organizado por la Alianza Evangélica Europea, llega a Madrid para exigir al menos su salida de prisión. Pero el día antes de la cita, las autoridades españolas conmutan la pena por el destierro. Es una jugada de los diplomáticos para no quedar mal, porque vienen generales, vienen príncipes, vienen cartas de monarcas protestantes españoles, pero ya no hay razón de que les reciba la reina, porque ha sido conmutada por el mismo año de destierro. La Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, acaba con Isabel II en el exilio. Poco después, el progresista Juan Prim, impulsor de la sublevación militar, se dirige a Algeciras para dar un mitin. Entonces, Juan Bautista Cabrera y varios de los evangélicos refugiados en Gibraltar, donde fundan 2 congregaciones libres, salen a su encuentro. El general Prim les dice: ¿son ustedes aquellos exiliados que estaban exiliados en Gibraltar por falta de libertad religiosa? Cabrera le dice: nosotros somos. Entonces Prim le dice:
muera la tiranía, viva la libertad. Desde hoy pueden ustedes estar en España, entrar en España con sus Biblias bajo el brazo y predicar lo que ustedes quieran. En 1869 se promulga la nueva Constitución que establece la libertad de culto por primera vez en el país. Sin embargo, parte de los constituyentes rechazaban reconocer esa libertad directamente al español. Para facilitar que triunfe, el sector más progresista pide incluirla de modo indirecto. Se derivará de la de los extranjeros. España tenía unas relaciones comerciales, militares muy fluidas con Inglaterra y con otros países, y entonces se exigía que hubiera tolerancia y libertad para esas personas que podían estar en España haciendo el ferrocarril o construyendo, explotando las minas, etcétera. Entonces se tenía que dar libertad religiosa. Y entonces se dijo, pero si le damos libertad religiosa a ellos, también debemos permitírsela a los españoles que tuvieran una religión como la de los extranjeros. La vida política y social sigue su curso. Mientras tanto, la libertad religiosa permite que salgan a la luz el medio centenar de congregaciones clandestinas del país, algunas con décadas de antigüedad. Además, en apenas un lustro, se crearán varias decenas más. Ahora sí, de forma pública, el testimonio evangélico se expande por toda España. Españoles que sí, que estaban en la clandestinidad y ahora pueden publicar la palabra, que estaban refugiados y ahora pueden regresar a su tierra, que ya no pena el destierro sobre ellos, y eso hace que hombres y mujeres trabajen teniendo la orden de Cristo, lo que llamamos la Gran Comisión: predicad el Evangelio a toda criatura. Además, estos protestantes buscan erradicar la esclavitud. Entre ellos destacan Julio Vizcarrondo y Antonio Carrasco, claves en la extensión de la sociedad abolicionista española. Con grupos por todo el país, su labor contribuirá a la libertad en las décadas siguientes de cerca de 500.000 de esclavos de las colonias de Cuba y Puerto Rico. Los protestantes españoles, recién inaugurada su presencia pública, se sienten abochornados, disgustados, tremendamente ofendidos porque todavía en una nación que se llama civilizada existiera la esclavitud, aunque fuera en las colonias. Así que de las primeras cosas que hacen es unirse a otros españoles que no eran protestantes para formar sociedades abolicionistas. Con la llegada de esta etapa conocida como sexenio democrático, la sociedad avanza en libertades. Así, también disfrutan por primera vez de derechos como el de reunión y el de asociación. Los protestantes en España ven con clara simpatía a los sectores más progresistas, con los que trabajan para ampliar estas libertades individuales y colectivas. Ahí también estuvo el protestantismo trabajando en favor de la libertad de cultos, en favor de la democracia, en favor también de la abolición de la esclavitud, y varios sectores de este tipo unieron sus trabajos, se aliaron para conseguir que pudiera establecerse en algún momento pues, un régimen democrático y de progreso en este país. Congregaciones como la del Redentor, ubicada en Madrid, continúan hasta hoy. A esos protestantes españoles se unen entonces decenas de misioneros que llegan apoyados por sus instituciones y donantes de sus países para la obra evangélica en España. Unos y otros, juntos, crean una diversidad de iniciativas de difusión bíblica y de corte social, incluidas las sanitarias. El impacto evangélico en suelo nacional avanza y se multiplica. Va a traducirse en que ya no hablamos de unos cuantos comunidades clandestinas, sino que tanto la España peninsular como los dos archipiélagos, el Mediterráneo y el Atlántico, se abran iglesias hasta llegar hoy a un número que es conocido y tiene medios de expresión que antes carecía. El analfabetismo en España ronda en aquel entonces el 70% de la población española. La educación, a disposición de la aristocracia y la burguesía, permanece fuera del alcance de la mayoría. Esta situación, que lastra el desarrollo del país, provoca la reacción de los protestantes. En apenas una década crearán 112 escuelas evangélicas. Con cada iglesia se forma una escuela
escuelas que tienen como tarea fundamental alfabetizar a una población totalmente analfabeta, sobre todo en las áreas rurales y también en las ciudades. Y es un tipo de escuelas que no solamente se centra en los niños y en la alfabetización de los niños, sino también en la alfabetización de adultos que no habían tenido acceso a la educación anteriormente. A final de 1874, otro pronunciamiento militar promueve el retorno de los Borbones. La Constitución de 1876 instaura una mera tolerancia religiosa y el testimonio evangélico queda arrinconado a la esfera privada. Ahora, sus lugares de culto y entidades sociales no se podrán identificar con letreros, pero continúan con su labor y al mismo tiempo, organizados en la Alianza Evangélica Española, reclaman la libertad una vez más. Yo creo que nos son un ejemplo para que ahora también los evangélicos en España podamos tener una proposición ante la sociedad, que seamos más proactivos y participemos en el debate social ante temas que puedan ser, que tengan que ver con los derechos humanos y con las libertades públicas, donde nosotros debemos dejar oír con más claridad nuestra voz y nuestra posición. En 1918, el semanario evangélico El Cristiano conmemoraba el 50 aniversario de la Revolución. En él recordaba a sus predecesores en la fe y su lucha por las libertades y el progreso social. Un ejemplo de constancia que imitarían las siguientes generaciones en las épocas simultáneas de persecución y de libertad que llegarían después en España. La verdad es que ha sido un reportaje muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que saca a la luz un periodo de la historia de España bastante desconocido. ¿Qué pasa, José Pablo? Que como le dijera el general Prim al pastor Juan Bautista Cabrera, ¿tenemos que seguir recorriendo España con la Biblia bajo el brazo? Pues mi impresión es que la mayoría de la sociedad española todavía desconoce bastante la Biblia y muchos incluso hasta cambian de canal cuando se habla de la Biblia. No sé qué te parece a ti. Pues que la Biblia no es muy popular en los medios de comunicación. Sí, es cierto. Pues mira, Juan Bautista Cabrera y otros muchos pastores valientes salieron de su refugio en Gibraltar y llevaron la Biblia a toda España. Y no se hizo en 2 días, pero sí es cierto que la presencia del protestantismo español pronto se hizo muy evidente en todas las esferas de la sociedad, desde el Parlamento hasta la prensa y el sistema educativo. Desgraciadamente, el franquismo cerró las iglesias evangélicas, sus colegios, persiguió a sus pastores y prohibió toda difusión de la Biblia. Aunque los evangélicos españoles nunca cesaron de difundir la palabra de Dios, aunque fuera de manera clandestina. Hoy todo el mundo puede tener la Biblia en su móvil, de modo que no hace falta recorrer España para difundirla, pero sí hace falta llevarla bajo el brazo, es decir, en el corazón. Y la palabra de Dios, Jesucristo, nos enseña lo siguiente. Dice, palabras de Jesús, el espíritu es el que da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Cuando ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ponemos vida. Esa conexión entre Biblia y vida es maravillosa. Las palabras de Jesús generan vida interior, fortaleza interior, paz en el corazón y esperanza. Mientras España necesite esa vida, pues sí, nos toca seguir recorriéndola con la Biblia bajo el brazo. Pues antes de marcharnos queremos animarte a leer la Biblia, esa Biblia que estamos promoviendo su lectura en este programa continuamente, y qué mejor manera de empezar que con este Evangelio de San Juan. Así que si no lo tienes, no lo has leído nunca, llámanos al teléfono 91 743 4400. Es un regalo de las iglesias evangélicas. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y seguimos con nuestro sorteo para el Club de Amigos. Si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear en esta ocasión este libro titulado La Reforma, ¿por qué? Y lo que necesitas saber de ella. Un libro que nos llega gracias a la editorial Andamio. Necesitamos, amigos, que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y también para ofrecer ayuda espiritual a todos aquellos que nos la pedís. Entra en la web o llámanos o bien mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.